Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Miércoles, Ecuador de la semana laboral y es el momento ahora de Vaya Noche, que también eso significa que es el momento de ponerte al día un poco de la actualidad. Jornada hoy de mucho calor, igual que lo fue ayer incluso de más calor que nos va a acompañar lo que queda de semana también. Ayer día tormentoso, estábamos en alerta, de hecho hoy también, por posibilidades de tormentas y de lluvias, pero la de ayer fue espectacular, 8:30 de la tarde y se hizo prácticamente de noche. ¿Saben ustedes cuántos rayos cayeron en Cantabria durante la tormenta que fue larga? Pues se lo digo yo ahora mismo. 2.252 rayos, de ellos 490 rayos nube-tierra, de los chulos, los espectaculares, de esos que mira uno al cielo cuando pega el rayo y dice, se ha enfadado Dios, por ejemplo. Y el resto, 1.762 rayos, fueron rayos entre nubes. Tormentas espectaculares. De hecho, esto hizo que Cantabria se situase entre una de las comunidades autónomas donde más agua se había acumulado en esta tormenta en las últimas horas, porque toda España en sí ha tenido episodios de tormentas en la jornada de ayer. La actualidad, que la comenzábamos por ahí, por lo meteorológico, para acercarnos ahora hasta Ampuero, para hablar, no de lo meteorológico, pero bueno, para hablar del proyecto de restauración fluvial de Ampuero, del que hemos hablado en numerosísimas ocasiones y cuyas obras empezaron hace unas semanas. Eso no ha sido óbice para que hoy haya decidido el consejero de Fomento acercarse hasta Ampuero, pues un poco para sacar pecho y presentarnos el proyecto. Esta es una obra largamente esperada y que va a permitir en un futuro que ningún vecino y ninguna empresa de esta localidad vuelva a vivir episodios tan graves. Posiblemente puede haber, como decía el comisario, algún episodio de que se pueda llegar incluso a desbordar alguna de estas motas que se van a hacer, pero lo que está claro es que nunca va a volver a pasar lo que ha pasado hasta ahora en este municipio. Lo vemos en algunas de las fotos que nos acompañan hoy en la presentación. Como ven, ha sido un proceso largo, de casi 2 años de intenso trabajo, de muchos obstáculos y zancadillas, pero es evidente que tanto el Gobierno como el Ayuntamiento hemos puesto todo de nuestra parte para que Ampuero y sus vecinos no perdiesen una inversión tan importante. Todo ello a pesar de que partidos políticos de Ampuero preferían que no se ejecutara la inversión, a pesar de ser muy buena para el municipio. La actitud del Partido Regionalista de Cantabria en Ampuero con respecto a esta actuación ha sido absolutamente reprobable. Roberto Media, que aprovechaba también muy reivindicativamente para recordar que Cantabria ya ha solicitado, o el Gobierno regional ya ha solicitado, las competencias de las aguas interiores de Cantabria, es decir, las competencias de los ríos que nacen y mueren en Cantabria, o bueno, desembocan en Cantabria. Esto es lo que explicaba el consejero. Hemos pedido ya hace muchísimo tiempo las competencias de las aguas interiores de Cantabria, de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, en aquellos ríos que son exclusivamente propios de la Comunidad Autónoma de Cantabria. Que el Gobierno de Cantabria exige, y ya ahora mismo estamos en ese punto de exigir, que esa reunión se produzca lo antes posible. Es un derecho que tenemos los cántabros y no somos menos que nadie. También hay otro tema que para nosotros es básico. Tenemos desde hace muchos años parado el saneamiento de las marismas de Santoña, que afecta a esta localidad y a todas aguas abajo desde aquí. No podemos seguir esperando. Es la única cuenca en Cantabria que sigue sin saneamiento y es una competencia exclusiva del Estado. Importantísimo este proyecto de restauración fluvial del río Asón en Ampuero. Esto ya lo sabemos, cada vez que hablamos con la alcaldesa hablamos de este tema, así que bueno, pues Amaya hablaba precisamente de la importancia de este proyecto. Gracias a la subvención recibida por la Fundación Biodiversidad y al apoyo del Gobierno de Cantabria, damos respuesta a una demanda histórica en nuestro pueblo. Por ello, lo que se comienza hoy no es solo una decisión importante, sino una respuesta a una necesidad urgente. Ya que hablamos de proteger nuestras casas, nuestros comercios, nuestra industria, proteger todo lo que cada vecino le ha costado construir y que puede perderse en un instante. Hablamos de construir un futuro más seguro, natural para las generaciones presentes y las futuras. Ayer jornada de San Juan en Laredo, jornada más dedicada a lo tradicional y por tanto también con esa misa junto al túnel de Laredo, junto al túnel de la Soledad, junto al altar de San Juan.
Al término de este tiempo de Vaya Noche, vamos a despedirnos con el concierto de Mojinos Escocios, igual que hicimos ayer, despidiéndonos con el concierto de Rafa Sánchez, el que fuera cantante de La Unión. Pero ahora lo que hacemos es dar paso a la publicidad para dar paso luego a nuestros invitados. Hemos pasado así como el primer envite de las fiestas veraniegas, ¿no? Las fiestas de San Juan, que se celebran en un montón de sitios, entonces tenemos que dar el salto directamente a San Pedro. San Pedro, si no me equivoco, es el domingo, pero tenemos actividad en Ramales de la Victoria a tope. Y para contarnos lo a tope que va a estar la cosa en Ramales, ha venido el concejal del área de festejos, Cristóbal Cano. Hola Cristóbal, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Inés. Has traído ese librillo de fiestas que hacéis en Ramales, que empezáis a contar todas las fiestas hasta diciembre, que yo me vuelvo loca, sí. Hacéis un montón de cosas. Sí, he traído todo porque, bueno, como esto se prepara ya con antelación o bastante antelación, pues bueno, a estas horas ya de la misa y ya todo, lo tenemos todo está ya todo demasiado olvidado casi. Nada, no, pues la chuletilla adelante para que no se nos olvide. Exactamente. Has venido muy bien acompañado de una de las integrantes de la Peña La Jarana, que es Virginia Torre. Hola Virginia, ¿qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches Inés, muy bien. Las peñas tenéis un papel fundamental en las fiestas en general, en Ramales de la Victoria, en este caso en San Pedro, de todas las fiestas, porque participáis mucho, pero en este caso en San Pedro vosotros os encargáis de un festival de música que se llama Sonos Ramales. Sí, así es. Bueno, llevamos ya, esta es la segunda edición y pues, bueno, muy ilusionados con que llegue el sábado, con el Día de las Peñas y con poder disfrutar todos del festival que prácticamente llevamos organizando un año. Olé. Así que con muchas ganas. Todo un año. A ver, ¿cuándo empiezan las fiestas? ¿El viernes van a empezar? Sí, este año empezamos el viernes 27 de junio. Bueno, con el tradicional pasacalles a las 7 de la tarde, bueno, 7:30 o así. Hacer además un fin de semana tan bueno, de no tener que sacar chaquetilla por la noche, que eso es importantísimo. Eso va a ser muy esencial. Y bueno, pues es el típico pasacalles que hacemos de Gigantes y Cabezudos, acompañado por la banda municipal. Y en este caso también nos va a acompañar las peñas y las charangas. Este año no contamos con la charanga de Sin Control y Ponte un Mildon, que bueno, pues estarán amenizando todas las fiestas desde el viernes hasta el lunes al mediodía. ¿Los de Sin Control de dónde son? Los de Sin Control creo que son de León. Esos les ha gustado mucho porque vienen un montón, sí, ¿no? Sí, no, además es que, bueno, esos creo que los vamos a adoptar como hijos de predilectos de Ramales, porque vamos, ya llevamos, son tres ediciones, desde que sacamos lo de las peñas y demás, pues son 3 ediciones acompañándonos todos los años, y la verdad es que, bueno, pues que son un poquitín ya como de Ramales, ¿no? Pero es que estoy hablando de memoria, igual ahora meto la pata, pero ¿no han estado también en carnaval? ¿Andaban por ahí también? Sí, ¿no? ¿Que les ha gustado el pueblo? Sí, bueno, a ellos les ha gustado y bueno, pues dado lo bien que participan y lo hacen, pues se les sigue contratando. También él es el conjunto con las peñas que claro, pues digamos hacen un pack increíble y bueno, se lo pasan genial entre todos ellos. Genera muchísimo ambiente además. Eso el viernes. Sí. ¿Qué más tenemos el viernes? Luego tenemos a las 8:30 tenemos el pregón. En este caso será amenizado por el club deportivo, por el club de ajedrez. Y bueno, pues después ya pasaríamos ya la romería y verbena, que en este caso va a ser, vamos a quitar orquestas y vamos a poner a la Macro Titanium, y luego tenemos pues 2 DJs, en este caso está NKN y Borja Setién, que bueno, pues indistintamente entre Titanium y los 2 DJs, pues amenizarán desde las 10 pues hasta bastantes altas horas de la noche. Muy enfocado a público joven, ¿eh? Sí, hay que empezar un poquitín fuerte porque es la ilusión de todos ellos, ¿no? Las fiestas. Al día siguiente, el sábado, cuando la gente haya dormido y vuelva a despertar, el sábado tenemos Sonos Ramales. ¿Cómo empieza lo de Sonos Ramales el año pasado, Virginia? Pues bueno, al final nosotros hace 3 años formamos la peña, la verdad que bueno, por iniciativa de las otras 2 peñas, de Hijos de la Victoria y La Batalla, pues nos unimos a esa iniciativa, ¿no? de formar unas peñas en Ramales.
Creo que nos ha pillado ya en los 40 con esas ganas que se nos quedaron de ser parte de una peña y al final pues somos casi 120 socios. Yo es que no sé dónde sale tanta gente para las peñas en Ramales. Es una cosa de verdad, porque todas las peñas tienen muchos integrantes. Sí. Nosotros somos 120 adultos más ya los hijos que tenemos todos, o sea que ya somos casi 160. Así que pues nada, nos gusta mucho la música, la verdad, y queríamos traer a Ramales, pues bueno, esa esencia un poco de festival de calle, de pues ese sonorama que conocemos todos de Aranda de Duero, pues traerlo un poco a nuestro pueblo y al final que todo el pueblo disfrute no de únicamente un festival nocturno en un recinto cerrado, sino de algo que sea público y que al final pues genere ese ambiente de compartir, que se generen pues bueno, esos lazos y que todos podamos disfrutar de la entrada. ¿Y en el Sonorramales dónde son las actuaciones? Van a ser en la Plaza Roja. Vale, son las 3 en la Plaza Roja. Sí, en la Plaza Roja, justo ahí en el centro del pueblo, entre los bares, en una calle pues un poco así peculiar, ¿no? Que todavía conserva las casas típicas de piedra, pues ahí va el escenario y queremos que sea eso, que sea como un poco el epicentro de todo, pues esté en el propio pueblo, que no sacarlo fuera, ni que la gente tenga que desplazar, ni que se tenga que pagar una entrada. Al final es eso, disfrutar de la música, disfrutar nosotros también y un poco pues con todo nuestro trabajo, que al final hacemos de manera altruista, pues todos tenemos nuestros trabajos y demás, pues regalarles al pueblo pues esta iniciativa, ¿no? ¿Cuántas actuaciones vamos a ver? Pues este año tenemos 3 grupos. El año pasado tuvimos 2 grupos y un DJ, este año traemos 3 grupos. El primero será La Hora del Vermú, que es Copacabana, es un grupo que viene de Zaragoza, que está considerado el mejor grupo de versiones indie del país. Tenemos las actuaciones de las 2 charangas que vienen, de Sin Control y Ponte una Mil No, que vienen también desde Granada. ¿Desde Granada? Sí, Ponte una Mil No vienen desde Granada. Desde Granada, sí. León y Granada. Y entonces empezamos con Copacabana, que al mediodía, porque bueno, son versiones y la gente, pues bueno, para que vaya calentando un poco. Hay una comida preparada que han organizado los chicos de las otras peñas, una comida de hermandad de todas las peñas. Y ya por la tarde... Este año contamos con unos 300 y pico comensales. ¿Y dónde hacéis esa comida de hermandad? Porque a 300 y pico personas hay que ponerlas en algún sitio. Se hace en el colegio, en la pista cubierta del colegio. Se organiza y vamos allí a disfrutar de ese rato también todos juntos. Y luego ya por la tarde a las 7 empezará Modelo, que son unos chicos de Zaragoza, bastante conocidos ya, están actuando pues, en festivales de primera línea. Y después de Modelo empieza Carmen 113. Carmen 113, pues para muchos, me incluyo, es pues bueno, bastante emocionante tenerles en Ramales y poderles escuchar en directo. ¿Ha costado mucho traerles, organizarlo y traerles? Organizarlo sí, porque me has dicho un año. Pues la verdad que el año pasado, como bueno, empezamos un poco tarde con esto, nos vimos un poco pillados a la hora de encontrar grupos, sí que en cuanto pasó el verano, en septiembre, empezamos a organizarlo. Y nos tiramos un poco así a la piscina y preguntamos por Carmen 113, porque les habíamos visto en otro festival y tal, nos había gustado mucho, y ya te digo, se contrató todo ya en septiembre del año pasado. Entonces, bueno, pues poco a poco los grupos, escenario, hay que ir organizándolo, y bien, la verdad que muy ilusionados por esa parte. Cristóbal, en Ramales tenéis 4 peñas, ¿no? La Jarana, Hijos de la Victoria, la Peña Maravillas, ¿y cuáles son los otros chavalillos? Y la Batalla. Y la Batalla. Eso consolidado. Estas peñas consolidadas, que digo yo, vaya. Que además, a ver si no ofendo a nadie, ¿eh? La Batalla y Hijos de la Victoria son como los más jóvenes, que son todavía muy jóvenes, que les veo yo por ahí, son jovenzuelos. La Jarana sois jóvenes, pues somos jovencísimos, pero bueno, una pizca ya más tal, y la Peña Maravillas un poquito más mayores. Sí. Cubrís todas las franjas de edad con las diferentes peñas, es maravilloso. Es que es donde digamos, está la participación de ellos, ¿no? O sea, en el ámbito y en la pluralidad de edades y de gente. Y claro, bueno, pues cada peña y cada hace una diferente actividad. Por ejemplo, pues ellos se dedican, o sea, están con el sonorama, otros se cogen, pues por ejemplo, a la charanga de Mildon, otros se cogen a la charanga de Sin Control, y después, pues bueno, aleatoriamente otra gente joven y de otras edades pues se van uniendo a diferentes sitios. Vamos, este día del sábado, que es el día dedicado, digamos, pues a las peñas, a la gente joven, y digamos a este tipo de iniciativa, que yo la verdad desde la concejalía del ayuntamiento les tengo que agradecer pues toda esta participación, tanto a la Jarana como a las otras 3 peñas,
porque es el alma de las fiestas, por supuesto, ¿no? Y bueno, pues la verdad es que da gusto el ruido, la emoción y todo lo que conlleva ello por todo el pueblo durante todas las fiestas, ¿no? Y bueno, pues... Se lo ocurran mucho, además, organizáis muchas cosas, Sí, ¿no? sí, además... O sea, al final... pues eso, intentamos no solo, pues bueno, nosotros sí que nuestro principal actividad gorda, es que es un festival. Es el Sonorramales, que al final, pues bueno, entre todos, entre toda la gente de la peña, entre la gente que colabora, pues vamos sacando adelante nuestro tiempo libre, decoraciones y demás, pero luego también queremos participar pues en esas cosas típicas como la cabalgata de Reyes, que siga siendo, pues bueno, que la gente participe, que no se pierda, en carnavales también con las demás peñas, pues seguir saliendo y seguir haciendo bulto. Cuanto más gente haya, al final más ruido. Y que las cosas no queden toda la responsabilidad, te voy a echar un cable, Cristóbal, que no toda la responsabilidad de las fiestas, y de las fiestas no digo de las patronales, de las fiestas en general, que al cabo del año se hacen en un municipio, queden solo en responsabilidad del ayuntamiento, porque las fiestas... las fiestas chulas, de verdad, las que molan, son las fiestas en las que participa todo el pueblo, en una medida o en otra, ¿no? Sí, al final nuestro compromiso cuando llegamos la primera vez a hablar con Cristóbal era, bueno, nosotros queremos que colaboréis con nosotros, por supuesto, en organizar esto, porque económicamente, aunque contamos con el dinero de todos los socios y pues el ayuntamiento tiene que colaborar. Ahí les tenemos que dar las gracias a ellos y a todos los socios que al final ponen el dinero para que esto salga adelante, que es de la única manera que puede salir. Pero nosotros sí que nos comprometíamos a que no solo queremos esto, queremos participar de todas las demás actividades para que no se pierdan, ¿no? Para que no solo esto sea, queremos un festival nada más, solo darnos, sino nosotros también queremos dar al pueblo, pues eso, juegos infantiles, el resto de las fiestas, las diferentes peñas también organizan, también organizamos nosotros, hay que echar una mano para pues, diferentes eventos que se organizan, lo que sea, las cosas lo que vaya surgiendo, pues estamos ahí, ¿no? para colaborar también, no solo para pedir, ¿sabes? Al final se trata de esto, yo te doy y tú me das. Bueno, yo creo que en Ramales hay un buen equilibrio, en ese sentido, hay mucha participación de la gente en general, ¿no? Sí, o sea, no solamente, claro, por supuesto, que esto sale de las arcas municipales, ¿no? Pero bueno, aparte de eso, luego las colaboraciones y la gente siempre te está echando una mano, te está apoyando, en tanto cuanto con trabajo, con, bueno, pues con esmero, con su dinero, porque en definitiva ellos también tienen su cuota y su cosa que con ello también compran muchas cosas, o sea, aquí no vamos a poner medallas a nadie, ¿no? Pero digamos la alegría de todo ello es eso, o sea, es la cosa de que te llega a las fiestas, vienen las fiestas, tenemos aquello preparado, no nos ha dado tiempo, tenemos que, o sea, siempre les ves en ese ámbito, ¿no? O sea, en ese ámbito festivo, ¿no? Que al final, pues bueno, pues eso, toca salir al mantón, pues salimos al mantón, toca la cabalgata, como ella bien decía, salimos a la cabalgata. Entonces, pues bueno, pues realmente es fácil porque muchas ideas te las crean ellos, o sea, indistintamente, ¿me entiendes? O sea, y bueno, eso no, Ramales salió de ellos, por exactamente, ejemplo. sí. O sea, las cosas y muchas cosas más, porque luego, claro, son los Ramales, luego viene el que han hecho no sé qué para adornar no sé cuánto, que si unos toldos de no sé qué, no sé, bueno, no voy a contar más, que son cosas de ver. Es todo sorpresa. Son cosas de ver y se me está yendo la lengua, ¿no? Que yo venía a hablar de mis fiestas. Venga, el sábado tenemos Sonorramales. ¿Qué más cosas hay el sábado? Porque alguna otra cosilla seguro que hay. Sí, tenemos la animación callejera de las dos charangas con las otras peñas también, bueno, pues eso, alternándose con Sonorramales. Bueno, tenemos pues el taller para los críos de la Yesca y un espectáculo infantil también de Ven a Bailar, esto es para los más jóvenes. Luego tenemos... ya me he saltado, ya el día de San Pedro tengo unas ganas. ¿Te has ido ya el domingo? Sí, no, ya me he ido el domingo. Bueno, tenemos la romería con el grupo Recuerdos en la plaza y luego tenemos el festival a cargo de la orquesta Coward, esto será en el Polideportivo, y la actuación del DJ de Alex... Eso ya por la noche. Sí, ya es noche. O sea, a partir de las 12, o sea, 11:30, 12, empezará ya en el Polideportivo por la orquesta grande y demás, dado que ya en la plaza, pues es que este tipo de orquestas se nos está haciendo pequeño. No entra, ¿no? Ese es un problema, que no entra. No. Sí, las orquestas ya vienen con mucho montaje, y cuando son un poco grandes, entonces no entran los camiones. No, y entonces se están abriendo en un 50%. Y es una pena gastarte el dinero que se está gastando en orquestas
para poderse ver pues la mitad, realmente. Bueno, un pequeño cambio, yo creo que la gente lo va a aceptar bien, ¿no? Bueno, Sí. veremos a ver, este es el primer año. Es ya el primer sabes año que lo bajáis abajo al poli. Bueno, vamos a bajar el viernes y el sábado. El domingo es el día patronal y entonces ese toca arriba, ese no le vamos a mover. Pero bueno, también ellos están digamos, en la zona de la plaza y con el grupo Recuerdos también. Son 4 grupos, son las charangas, las peñas y demás, que entonces van a animar también arriba. Quiero decir que no, así se va a repartir hay un ambiente poquito. para todo el pueblo, ¿no? Exactamente. El sábado no hay pega, o sea, Yo el creo sábado que no. está el día muy completo, yo creo que San Pedro es el día de San Pedro, pero el sábado este año va a ser, para mí, y creo que para muchos, el mejor día de fiestas, el día más completo, y va a haber para todos. Al final no es que solo hay para jóvenes, hay para mayores, hay para niños, hay para todo. Y al final, pues bueno, a veces hay que hacer cambios. Yo creo que no es nada descabellado bajar una orquesta o 2 orquestas al polideportivo y probar. Oye, probamos, pero todos queremos ver una gran orquesta, y sí es cierto que 3 trailers en la plaza no entran. Entonces, pues bueno, habrá en el polideportivo y veremos lo que pasa y probaremos, y habrá cosas en la plaza, como ha habido siempre, respetando los días grandes de San Pedro y del Mantón. O sea que yo creo que ahí, pues bueno, todos tenemos que dar un poco ese margen y ver a ver cómo va. Ojo, además que Ramales no es Nueva York, que bajar al polideportivo es andar, Nada. ¿cuánto? 2 minutos. Nada. Que no es nada, vamos. Y tienes bares entre medias por si te cansas y quieres tomar un refrigerio. Yo, digamos, yo entiendo que la costumbre muchas veces tiende a hacer ley, entonces a veces un cambio es como a ver qué tal sale. Yo creo que es una buena idea. Sí, bueno, esperemos que, bueno, pues que bajo ese ámbito pues que quede bien, que al final es para lo que trabajamos y para lo que se intenta, ¿no? Que todo el mundo pues tenga participación en fiestas y sea lo más Sí, disperso. bueno, hay que hacer cambios, hay que hacer las cosas diferentes. Si queremos mejorar, siempre hay que probar cosas nuevas, es como todo. Así que disfrutaremos de la orquesta en el polideportivo y en la plaza. Sin ninguna duda. ¿Y el domingo, que es el Día del Santo, como tal? El Día del Santo. ¿Habrá misa? Empezamos primero con la Diana Floreada de la Banda Municipal de Ramales, como siempre, y luego tenemos la misa a las 12, y bueno, después de la misa tenemos el concierto de la banda, y después del concierto de la banda pues tenemos animación callejera a cargo de las charangas por todo el pueblo. Y luego por la tarde era lo que antes venía contando, los juegos infantiles. Los juegos infantiles, el ven a bailar, el taller de la yesca para los más pequeños. También tenemos, pues bueno, luego están también las peñas todo el día, pues por varios sitios, por la plaza, aledaños y demás. Y luego tenemos la actuación del coro ronda en la plaza a las 8, antes de la romería a cargo de Malasia. Este año le toca a Malasia el venir y a ver qué tal. Esperemos que lo hagan bien. Y bueno, pues después vuelven otra vez las charangas a tocar antes de los fuegos artificiales, que serán sobre las 12 en la zona del polideportivo. Y luego tenemos la verbena a cargo de Malasia en la plaza también, y luego la actuación del DJ abajo ya en el polideportivo, que es un poquito para los más jóvenes. Vosotros el domingo podéis trasnochar porque para vosotros el lunes es festivo, San Valentín, sí. claro. Sí. Claro. Este año en Ramales se declararon festivos el día San Valentín lunes y el día del Milagruco, que es el 4 de septiembre, que me parece que jueves. Entonces, Con el Milagruco no sé si habéis atinado o no por fecha, pero lo de la fiesta el lunes es maravilloso. Sí, os ha caído San Pedro el domingo y decís, pues nada, San Valentín el lunes y se alarga el fin de semana. Eso es una idea siempre muy buena. En San Valentín se hace mucho, el lunes hacéis muchas cosas. Bueno, pues sí, ese día es el típico que le llamaban el día de los casados, era el día de San Valentín, y entonces, bueno, pues hacemos la misa solemne también a las 12 del mediodía, y luego está el pasacalles y despedida ya de las peñas y de las charangas. Ya le toca. Chicos, si queda alguna viva para la altura de San Valentín, ¿no? Porque llevan tocando desde el viernes, tienen que estar agotados. Sí. Y tocando y bailando y animando. Y animando, exacto, vamos. Y luego, bueno, pues nada, pues por la tarde tenemos juegos infantiles, tenemos todo el día hinchables para los más peques, y tenemos 3 actuaciones. Tenemos el juego,
El Sí, viernes era el lunes de San Valentín. El lunes, perdón. El lunes de San Valentín es el día de... El día que organizamos la Peña de los... la Jarana, que es el que hacen los juegos infantiles para los más peques. Sí, hemos organizado un gran juego de la oca y luego con fiesta de la espuma. Pero un gran juego de la oca, ¿por qué? Porque es tipo versión real, o sea, de vete Sí, hasta es allí. como pruebas y bueno, lo descubrirán Vale. el día. Y luego, bueno, hay fiesta de la espuma. Así que... Es para los más pequeños, ¿no? Dadle una vuelta a lo del gran juego de la oca para adultos en algún momento, que me parece una idea fantástica. Pues sí. Me está pareciendo interesante. Bueno, pues Oye, también podría Dadle la una apuntamos vuelta, para... Dadle una vuelta el año para cuando os que toque viene. hacer otra actividad. De estas fiestas de San Pedro, que son las fiestas de ramales, pasamos al mantón. Y antes, ahora hablamos del mantón, pero antes decías tú, César Cristóbal, perdón, decías tú, ¿no? Pues yo les pido a las peñas que colaboren, las peñas colaboran, etcétera. Has mencionado el mantón. ¿Les animas a que bailen en el mantón? Bailan Tú en que el eres mantón. súper... Sí, porque sí, tú sí, eres, de todas las fiestas, el mantón es lo que más te gusta. Sí. A mí el mantón Sí, es que no lo puedo es ocultar, mi Cristóbal, fiesta. el mantón no lo lo vive. puedo, no lo disfruto ahora como lo disfrutaba hace años, pero realmente es mi fiesta. Pero no lo disfrutas, ¿por qué? Pues, porque hombre, estás pendiente que pues salga sí, todo bien. porque Vale. todo me parece poco, todo me parece que no sale nada bien, tiene que salir todo mejor y entonces, pues bueno, siempre salgo cabreado, o sea, al final es una cosa, pero bueno, siempre luego ya pienso para el año que viene llega, estoy en el mismo caso, bueno, no sé. Es que además no es mentira lo que está diciendo, no, porque el año pasado que estaba yo allí, el año pasado llovió todo el día y poco antes... Es verdad que la gente a tu alrededor no era muy partidario de celebrar el baile, que luego es verdad que el rato del baile ya escampó, no llovió y se pudo hacer, pero tú estabas luchando contra los elementos. Esto no se cancela, esto no se cancela. No. O sea, es que en mi cabeza cancelar el mantón es a las 11 menos 5. Y ya, bueno, yo he habido años de verdad de secar las mesas hasta con la corbata. O sea, pero el mantón se tiene que hacer, o sea, es una cosa... ¿Nunca se ha cancelado? Para mí. Sí, algún año sí se ha llegado a cancelar. Pero no le ha tocado a él No como recuerdo concejal. Yo estando de concejal, me ha tocado limpiar las mesas, hay 5, pero nunca lo he cancelado. El año pasado, si no fue ahí, no sé a qué hora, pero se estuvieron limpiando mesas allí, Sí, porque y había llovido mucho, además. Sí, secando mesas y claro, y poniendo toldos en los regalos, en todo lo que está ya todo preparado. Pero bueno, es que para mí es una cosa, no sé. La gente joven os animáis a participar, Virginia, cada vez más, ¿no? Sí, cada vez más. La verdad es que nosotros, pues bueno, estamos ahí animándonos unos con otros a hay que salir. Hay muchos ya del grupo que participan y que llevan ya muchos años saliendo, pero bueno, sí que se anima un poco a que... Yo soy de las que no ha salido nunca al mantón, tengo que decirlo mirando a cámara. Bueno, es que hay que saber, ojo, Pero... salir al mantón, es que hay que saber bailar. Claro. Y que tu compañero sepa bailar también, porque igual tú eres un virtuosillo del vals y de los pasodobles, pero te ha tocado un pie izquierdo de pareja. Tienen que saber un poco bailar los dos y llevar un mantón. Hay que llevar un mantón, no la toquilla de mi tía Adelaida. Y claro, ahí hay una diferencia bastante importante. Sí, no, llevarlo bien. Llevarlo Al final, bien, bailar el mantón. ves a la gente ¿no? que lo lleva bien, que lleva años y que lo agarra bien y se nota. Pues claro, Y se notan los sí. mantones. O sea, es bonito verlo y es una tradición pues de esas que los jóvenes somos los que tenemos que seguir ahí pues para que no se pierda. Porque bueno, al final es un orgullo, ¿no? Es parte de nuestro pueblo, es parte de nuestra historia y bueno, Cristóbal es... ahora mismo el que más empuja para que cada año se mejore, para que cada año suban las parejas y es muy bonito verlo al final. Lo vamos consiguiendo, Cristóbal. Sí, hace unos años introdujisteis lo del mantón pequeño, digamos. Sí, el infantil. mantón diurno. Sí, ese se realiza por el mediodía, en el cual pues bueno, pues se le compra un pequeñito mantón pues para las niñas, un detalle para los niños, se hace a sorteo. Ya empiezan pues eso, a salir, hay muchas abuelas que les encanta salir con las nietas o nietos también a bailar y bueno, pues se va incentivando pues eso, pues el que ellos vayan pisando un poquitín el sitio de los jardines, oigan el chotis, oigan el pasodoble venido de la banda y bueno, pues ahí es donde se va incentivando un poquitín el que vayan cogiendo ese pequeño ritmo y vaya subiendo hasta salir. Bueno, luego esas edades hay entre los
15, 16 a 17, ahí ya nos da un poco más de corte. Si consigues tú que se enganchen al mantón, vamos, milagro sería, pero con esa edad, es una edad que está en otras cosas. Hay que al polideportivo. Exactamente, Sí, esos son más de DJ, yo lo entiendo, que son más de DJs. Y bueno, pues ahí sí, ciertamente que es donde un poquitín se les empieza a empujar a ello, ¿no? Y bueno, pues luego ya por la tarde-noche, pues ya empezamos a empezar a salir y bueno, pues eso es a lo que yo animo a todo el mundo, vamos, tanto de Ramales como de aledaños o de fuera que... ¿Cuántas parejas suelen participar en el mantón? Que es nocturno, ¿a qué hora empieza? Empieza a las 11. Quiero decir, es ya siempre de noche. Sí. La verbena del mantón... Los farolines no lucen igual. Empezamos a las 11 y más o menos, pues ahora suele haber, pues más o menos unas, no sé, pues entre 90 y tantas, 100, 110... Lo que más yo creo que se ha contabilizado sobre 117 parejas. Pero es que tampoco mucho más no entra, porque el sitio en el que lo hacéis, que es, yo creo que es muy adecuado para el baile del mantón, pero que si se meten muchas más parejas ya no hay margen para el baile, ¿no? No, porque bueno, entre las mesas, entre lo que ocupan las mesas, ocupan ya luego los bailes, el mantón, bueno, pues... El champán. El champán, o sea, el ambiente y tal, pues al final pues no hay. No tendríamos que quitar una parte de la carretera como para que entraría más parejas, pero bueno, más o menos es un número muy bueno y bueno, pues la verdad es que da gusto el ver bailar. Mantón, que será el 5 de El 5 de junio. Sábado. Se celebra el mantón diurno, luego la verbena del mantón como tal, y cuando la verbena del mantón acaba, la noche sigue. Sí, antes y después. Y durante. O sea, porque lo que hacemos es, digamos, o sea, antes empieza la romería, este año con la Orquesta de la Reina, que es en la plaza, y a las 11 de la noche empieza el mantón en la Plaza de los Jardines, y a la vez hay una macrodiscoteca que está sonando en el Polideportivo. Pues para ese tipo de gente que no le gusta entrar en el mantón, pues que bueno, pues que en vez de irse, pues que se siga quedando un poco de fiesta, ¿no? A esperar a que vuelva otra vez la verbena en la plaza con la Orquesta de la Reina, y después de terminar la Orquesta de la Reina sigue otra vez en el Polideportivo con la misma macrodiscoteca. Sí, porque es un poco que si no era como que había un parón ahí, para la gente joven. Más bien para esa gente joven que no sale. La orquesta en la plaza, empieza el mantón, hay mucho tiempo que se queda sin música, entonces pues bueno, la alternativa de seguir en el Polideportivo con música, pues para la gente joven, pues hace que la gente se quede más. Si tenemos claro que con 16 años no van a venir a bailar al mantón, pues por lo menos que tengan ellos también su parcela de fiesta, de recreo. ¿No? Un mantón, una fiesta no lo puedes dejar para una serie de gente. Hay que intentar abrir el abanico pues para todo el mundo que pueda ser, ¿no? Y entonces creo que esta iniciativa se nos ocurrió un año por probar también, y la verdad es que está funcionando muy bien, porque la gente no se va, la gente que le gusta va a ver el mantón, y la gente que no le gusta pues se va porque bueno, también hay mucha gente que hay que decirlo, que se sienta en la plaza a escuchar la banda. Bueno, y a ver, hay mucha gente, ¿no, Virginia, que se sienta allí a ver? Sí, a ver, a escuchar. Claro, a ver mantones, a ver si el premio lo han dado... Hay mogollón de premios. A ver si el premio lo han dado bien o no lo han dado bien, si este bailaba mejor. Luego en la comidilla, ¿no? Las días por el han dado a este bailaba mejor que el otro. Luego tenemos, bueno, comentarios Anímate a bailar, porque dan muchos premios. Es fácil que te lleves algo. Algo me llevaré, escucha, entre la pareja más joven, la pareja ramaliega, la pareja no sé qué, pues igual algo te toca. Igual algo me cae. Claro. Sí, suele haber del pelo de unos 60 premios, más o menos. Pues eso, fíjate, más o menos para más de la Uno mitad. para cada... Todo donado por todo el comercio de Ramales, Ramales y bueno, y aledaños que también cooperan dando sus premios y su granito de arena, que desde aquí también pues les quiero agradecer esa aportación que año tras año están haciendo con el Ayuntamiento de Ramales para esta fiesta. Es verdad que la colaboración, esto lo mencionamos siempre que hablamos de fiestas, Cristóbal, la colaboración del tejido comercial, empresarial, hostelería, etcétera, de Ramales y de, bueno, pues un poco de los municipios de alrededor es grandísima, ¿eh? Sí, eso sí es cierto, eso es, la verdad es que yo siempre lo digo, que vamos, que es de agradecer, ¿no? Porque al final, pues de verdad que dices, pues este año igual, y al final te ves con otros 50 y tantos premios, con otros 60 premios, que bueno, pues realmente
La verdad es que, bueno, otra gente dice que es muy pesado, que lo de los premios es tal, pero yo, la verdad es que, mirad, después salen del mantón, han bebido un poquito de champán, se lo han pasado genial, han bailado ese mantón, se lleva la tostadora o la freidora o el bolso o, oye, lo que sea, ¿no? Claro, el que le toca el mantón ya llora, o sea, eso la verdad es que ya son llora. palabras mayores. Sí, eso es una cosa, y sobremanera, como son para una pareja local, joven y otra, vamos, pareja local, siempre se queda en el pueblo. Siempre se queda en el pueblo, entonces siempre le toca una ramaliega que pues les hace mucha ilusión, la verdad, ¿no? Un saca. Sí, bueno, una sí. pareja, ramaliega o bueno, ramaliega, el mantón quiero decir el mantón por mujer, ¿no? Sí, o sea, sí. porque lo luce una mujer, ¿no? Que a mí si me tocará también me estaría encantado de la vida de llevarme otro mantón para casa. ¿Te gustan los mantones? No, me encantan. Virginia, siempre que, mira, todos los concejales de festejos y todos los alcaldes suelen hablar ahora en estas fiestas. El otro día estábamos, por ejemplo, en Colindres, pero siempre que hablamos de fiestas siempre dicen que sin la colaboración de las peñas no se podrían sacar las fiestas adelante. Tú como integrante de Peña, que en este caso os encargáis de todo un festival como el que va a ser Sonos Ramales el sábado, ¿os sentís luego también bien tratados por parte del ayuntamiento y creéis que la ciudadanía sabe reconocer lo que hacéis? Pues la verdad que a las dos cosas sí. O sea, desde el primer momento que hemos querido hablar con Cristóbal o con César, o sea, siempre nos han abierto la puerta, siempre nos hemos podido sentar a hablar sin ningún tipo de problema y es de agradecer, ¿no? Porque, bueno, cuando quieres hacer y desde el otro lado no te dejan y tú quieres, pues bueno, tienes iniciativas y demás y siempre es un no, pues al final pues la gente se cansa y deja de hacer cosas. En este sentido, pues ellos siempre nos han tendido la mano, creo que a nosotros y a todas las peñas, de poder colaborar, de poder unirnos y de poder mejorar, que al final es lo que queremos, ¿no? Que ir mejorando. Y por la parte de todo el pueblo, de la gente, yo creo que sí, o sea, que creo no, es un sí. Durante todo el año, ya bueno, cuando se van acercando las fiestas, pues la gente te pregunta, oye, ¿vais a volver a hacer el festival? Oye, jolín, ¿cómo os lo curráis? ¿Pero cómo lo estáis haciendo? O sea, tienes esas palabras de ánimo que también son de agradecer y luego la gente que desinteresadamente siempre colabora con nosotros. Al final, pues bueno, pues nosotros recibimos a los grupos, creo que somos muy buenos anfitriones. Para nosotros no es solo la gente que viene a verlos, sino también los grupos que conocen. Imagínate, el año pasado venían unos grupos desde Sevilla, un grupo desde Sevilla, que conocía Ramales, que se enamoraron de Ramales, y que la semana pasada publicaron una nueva canción y nos dijeron que esa canción había nacido en Ramales, que habla de San Pedro, y para nosotros es muy bonito eso, ¿no? Esos lazos y esos recuerdos que se crean y que, bueno, pues que ese grupo haya venido a Ramales, haya conocido nuestra zona y haya sacado su nuevo single y ese single haya nacido en Ramales, pues para nosotros nos emociona mucho y nos gusta y, bueno, pues al final reconoce mucho nuestro trabajo, ¿no? Todo lo que llevamos haciendo. Y pues bueno, gente, pues tengo que nombrar a David del restaurante Ronquillo, que siempre está ahí. Es que David es majísimo. Siempre está ahí con nosotros, pues bueno, para ser la bienvenida gastronómica de los grupos, a César de Rocopar, que también está ahí siempre con nosotros colaborando en todo, y a toda la peña y a toda la gente que, pues bueno, que o nos compran papeletas o nos preguntan o siempre están ahí pues para colaborar. Entonces, pues bueno, eso al final yo creo que es una muestra de cariño y una muestra que reconoce nuestro trabajo. Y a mí me hace especial ilusión y creo que a todos los integrantes de la peña también. Chicos, pues nada, que nos damos por invitados, ¿no? A Sí, las fiestas de San Pedro hombre. en Ramales, al Sonos Ramales e incluso al Mantón. Exactamente. Sé que tienes un montón de fiestas ahí, de aquí a que acabe el año, no te preocupes. Volveremos. Que volvemos para el Carmen como muy tarde. Chicos, muchas gracias por haber estado aquí esta noche. Muchas gracias a vosotros. Un abrazo, nos vemos por allí. Nos vemos. Gracias. Alto en el camino, lo bueno del verano es que hablamos muchísimo de fiestas. Alto en el camino y ahora enseguida continuamos. Hasta ahora. Esta noche vamos a hablar un ratito, unos minutillos, con uno de los chavales más listos que tenemos en la región, en Cantabria. Vamos a hablar con uno de los chavales que ha sacado pues, una nota espectacular en la PAU, eso que antaño se llamaba selectividad, uno de los 10 mejores. Es de Castrurdiales, estudia en el Instituto Ataulfo Argenta, se llama Aimar Ezquerra y le hemos invitado aquí a que se siente un ratito con nosotros. Hola Aimar, ¿qué tal? Buenas noches. Muchas gracias, buenas noches. ¿Cuánto has sacado en selectividad? En PAU, perdón, soy una antigua, selectividad se llamaba hace 100 años. ¿Cuánto has sacado en la PAU? En la fase 1, 9,82. Contando con las que ponderan 0,2, llego hasta 13,74 sobre 14.
Pero eso es una nota... O sea, estás entre los 10 mejores de toda Cantabria. Sí. Eso es. ¿Has tenido ocasión de conocer a los otros listos de la región? Sí, hablé con ellos cuando se hicieron una entrevista para el diario Montañés. ¿Tú te esperabas estas notas? Pues yo sabía que me había salido bien y encima me lo había currado y eso, que me fueran tan bien, porque era por encima 9,5 de todas las asignaturas, pues en realidad no me lo esperaba. Pues una sorpresa que me ha alegrado bastante, la verdad. ¿Tú qué media tenías de bachiller? En 10. 10. Sí. Así, redondo. Sí. No 9,8 ni 9,75, 10. Primero 10, segundo 10, entonces media 10. Te han dado matrícula. Eso significa que te dan matrícula de honor, ¿no? ¿Siempre has tenido unas notas así tan rozando el límite de lo máximo o llegando al límite de lo máximo? Pues claro, en la ESO al principio no tanto, sino te lo vas tomando a partir más en serio, cuando te das cuenta que tienes que estudiar algo de lo que vas a trabajar en el futuro. Entonces a partir de cuarto pues empecé a tomármelo más en serio, ya saqué todo 10 en la última evaluación y como he dicho en primero y segundo media de 10. ¿Tú qué quieres estudiar? Medicina. Todavía no se sabe, a mí ya se me ha olvidado de cuando fui yo a la universidad, pero claro, para poder entrar, para saber si la nota nos da para entrar o no, nos basamos en la media que han pedido, en la nota de corte que han pedido el año anterior, pasado. ¿no? ¿Cuánto pedían el año pasado? 12,8. ¿Y este año se estima que va a subir o que va a bajar? Que va a bajar porque han cambiado los exámenes y la gente no, las medias han bajado de la gente. Tienes 13,74, o sea, entras seguro, Sí, segurísimo. eso espero entrar, sí. ¿Tienes plan B? A ver, vas a entrar seguro, pero durante todo este proceso, ¿en algún momento te habías planteado un plan B? Pues si ocurre la hecatombe y no puedo entrar en medicina, ¿haría otra cosa? Pues, a ver, cuando le metes la prematrícula a las universidades, hay una sección en la que tienes que ordenar las asignaturas en orden de preferencia. Claro, yo he puesto medicina a la primera, después segunda creo que he puesto ingeniería biomédica, tercera igual ingeniería química, algo así, pero mi idea es entrar en medicina, sí. Con la plena seguridad de que vas a entrar en la Universidad de Cantabria. En la UPV. En la UPV. Sí, porque me pilla más cerca. Bueno, desde Castro lo que más cerca te pilla, Sí. sin ninguna duda. ¿Cómo te preparaste tú para la PAU? Porque es verdad que tú tenías una media de 10 en los dos últimos cursos, una media espectacular de bachiller, pero la PAU es solo un examen. Al final te lo juegas todo a un solo examen. Sí, 3 días que haces los exámenes que has estado haciendo todos los años de bachillerato, pero concentrados en uno, pues sí. A ver, claro, es desde el inicio, segundo de bachillerato, te lo preparas. Los profesores te lo enfocan mucho a preparártelo para la PAU, entonces tú te lo vas trabajando y sí que al final hay que dar un apretón, las últimas 2 semanas, 3 semanas, hay que dar el do de pecho y sacarlo adelante y sacar la mejor nota que puedes. Pero ¿tú eres de los que te quedas la noche anterior sin dormir, repasando, tal, no sé qué, o estudias sin más? Pues, La verdad, ¿eh? Pues si estudias sin más, estudias sin al más. final no creo que nadie que quiera optar a mucha nota sea de los que estudia sin más y se lo toma así muy tranquilo. O sea, al final estás nervioso, porque sabes que de esto depende muchas cosas del futuro. O sea, no es tan importante como ponerse tan nervioso, porque al final puede dar muchas vueltas la vida, pero sí, en mi caso yo me puse muy nervioso y estuve repasando bastante, sí. ¿Cuándo decidiste que querías ser médico o que querías estudiar medicina? Pues ha sido hace bastante poco, otra vez revisando las carreras, porque yo en un principio quería hacer ingeniería biomédica, sabía que era algo relacionado con biología, porque a mí me gusta mucho la biología, pero me he ido dando cuenta poco a poco y eso, revisando las carreras, digo, pues medicina, también por descarte un poco. Vale, ¿y tienes ya clara la especialidad? Medicina es una carrera muy larga y falta mucho, ¿eh? Pero... Sí, porque es hacer la carrera, después el MIR, especializarte y eso, bueno, aunque ya estás trabajando antes de la especialización, pero... Eso lo dejas un poco para cuando empieces Sí, la carrera, ¿no? Ya sensaciones voy viendo y elijo ya a partir de ahí. 9,82 has sacado en la PAU. ¿En qué hemos patinado? ¿Dónde se nos han ido lo que falta hasta el 10? Pues creo que la peor nota creo que he tenido en filosofía, igual un 9,35, algo así. Y el resto es que 9,6. Qué decepción, un 9,35, ¿no? Sí, a ver. A ver, has hecho el clásico vídeo, yo me he hecho un poco adicta a las redes sociales, como son tan adictivas, pues me van saliendo los vídeos así en Instagram como una tonta y me he hecho un poco adicta a eso de las reacciones a las notas de la PAU. ¿Tú has hecho ese vídeo? Sí, pero no tiene tanta gracia. Un peñazo de vídeo, ¿no? Sí, porque me van diciendo la nota y ¿qué crees? 9,7, 9,7. Y así, no había ninguna sorpresa. ¿Había alguna de las asignaturas que te daba un poco más de que otra? Por ejemplo, filosofía, que es donde
Es que no voy a decir que hayas fallado, porque Ya. has sacado un 9,35, pero para nada, vamos, para nada has fallado. Pero filosofía, por ejemplo, era la que tú pensabas, bueno, pues esta la llevo una pizca más flojita. La verdad que no. Yo iba bastante seguro con lo que había trabajado, con el material que me habían dado los profesores. Sí que es verdad que en física, como en mi caso, Física era para ponderar, para ¿no? ponderar 0,2, en mi caso me coincidía con biología en el instituto, así que la he tenido que hacer a distancia este año. Asignatura a distancia. ¿En serio? Sí, porque quería hacer biología, química y física. Y no te dejaban hacer biología y física en el ¿Te has presencial. presentado para ponderar a una asignatura que has dado a distancia? Sí, y esa ha sido la que más me ha bajado la nota, pero como para medicina pues no me tiene que ponderar física, he sacado un 8 en física, por ejemplo. Claro, terrible, malísima Ya. nota. Pues me puse muy nervioso en el examen, porque había un montón de cosas nuevas y encima la gente dice que el de física ha sido el que más lo han complicado este año, así que... ¿Tú has tenido, a pesar de que tú hayas sacado esas notas espectaculares, has tenido la misma sensación que tus compañeros cuando salíais de un examen, por ejemplo, como he visto muchos vídeos en redes sociales, sí. he oído hablar fatal del examen de matemáticas, pero no sé si esto ha sido en todas las comunidades autónomas o solo en algunas. ¿Tú has tenido la misma sensación que otros compañeros de, jo, este examen era muy difícil, aunque a ti te haya salido muy bien? Pues al final sí que me pegaron un poco esa sensación de que no me había salido tan bien como había salido, pero es que al final saco un 9,75 en mate. Vale, o sea, que cundió un poco, fuiste víctima como del pánico sí, colectivo, social, ¿no? sí, de todos, exacto. ¿Qué te dicen los colegas? Que es que no lo puedo decir aquí. Sí, sí puedes. Va, esto se ve por esto. Nah, que- Lo ven los adultos. Que no sé cómo les digo que me iba a ir mal, porque cuando estuvimos hablando y eso, no les dije que me fuera a ir tan bien y vieron mis notas, porque claro, todo el mundo tiene acceso a las notas y se cagaron en mí. Pero tú de verdad sí sentías en ese momento que, jo, igual no saco tanta nota como esperabas. Claro, ¿no? eso es. O sea, en el momento, y aparte con los nervios, se junta todo y pues no te esperas al final. Cuando llegan las notas encima estás todavía más nervioso y dices, "Buah, es que igual no me ha salido tan bien", le das muchas vueltas a todo, pero al final pues ha ido todo bien. A veces ocurre, está claro que no ha sido tu caso, pero a veces sí que les ocurre a algunos estudiantes, ¿no? Van muy bien en primero de bachiller, en segundo de bachiller, vienen muy bien de la ESO, pero la presión de la PAU o la responsabilidad del último curso, incluso el hecho de tener que decidir qué voy a estudiar para una profesión, para mi futuro, les juega una mala pasada. ¿Tú eso en algún momento del curso lo has temido? A ver si voy a ser el listillo que de repente patina en la PAU. Pues claro, o sea, ese miedo es un miedo que lo experimentas constantemente porque, como ya hemos dicho, es que se concentra, te pondera 0,4 unos exámenes que haces en 3 días. O sea, estás preparado durante 2 años para darlo todo en 3 días y todo lo que puede pasar en 3 días no lo sabe nadie. Vale, los amigos que han hecho como, siempre estás, ¿cómo puedes decir eso? ¿Y en casa qué te han dicho? En casa están acostumbrados a que saques buenas notas, pero ¿qué te han dicho? Pues sí, la verdad que están muy acostumbrados, pero pues han alegrado, la verdad, y lo hemos celebrado y pues ya está, sin más. Es que tampoco mis padres, bueno, se han acostumbrado. Están acostumbrados. Sí. Pero te han dicho lo típico, esto se decía mucho a la gente de mi quinta, nos lo decían mucho nuestros padres, que pues esa obligación tienes, la de sacar Sí, buenas notas. es ¿Tus lo padres que- te dicen eso también? Algunas me lo han dicho, pero... Tienen razón, en realidad, Sí. pero... En la PAU, claro, se junta todo, es mucho más importante, hay que dejar un poco las formalidades y alegrarse, ¿sabes? O sea, es que es el final, ya me he liberado. ¿Qué planes tienes para este verano? Porque no sé si eres consciente, pero probablemente estás ante el verano de tu vida estudiantilmente hablando, ¿eh? Sí. Acabas pronto, la uni empieza un poquito más tarde, tienes todo aprobado, luego ya en la universidad ahora te pregunto cómo crees que te va a ir, pero quiero decir, de momento este es el verano que tienes libre para hacer lo que te apetezca. Pues ya me he ido a una casa rural con unos amigos, estamos ahora de fiestas aquí en Cantabria, San Juan y eso, pues solo disfrutar, salir con los amigos, también hacer algo de deporte, ir con la familia, irme al pueblo. sin más. Vale. Bueno, tú habrás empezado, anoche habrás estado disfrutando de las choznas en Castro y estas cosas, Sí. ¿no? En San Guillén, Sí. claro, lógico. Y de raspo en la plaza del ayuntamiento. Sí, sí. Bien, merecido además. ¿Y los profesores en el instituto qué te han dicho? Nada, se han alegrado muchísimo. Encima ayer fui a llevarles un periódico en el que aparecía y pues se alegraron mucho, estuve ahí hablando con ellos y pues la verdad que me puse muy contento viendo que todos se alegraban. Así me enteré yo, porque les oía a tus profesores, estaba tomando un café y les oía a profesores de tu instituto, de la Taulfo Argenta, hablando de ti. ¡Ay, mira Aymar! Ellos también estaban muy orgullosos porque ellos también tienen mucho que ver en el éxito de los alumnos, claro. Sí.
¿Medicina te da miedo? ¿La universidad te da miedo? Pues a ver, al final es un cambio, todos los cambios no sabes lo que va a pasar, no sabes cómo lo vas a tener que afrontar, te tienes que adaptar. Así que de momento, no sé, quiero centrarme en el verano primero y después ya cuando vayan llegando las preocupaciones ya las voy cogiendo una a una. Ya, cuando lleguemos a ese río cruzaremos ese puente, ¿no? Sí, ¿Para qué antes? ¿Va algún compañero tuyo, alguien que tú conozcas a medicina? No, van a la UPV, ahí a Leioa o a Bilbao, algunos que sí se han... O sea, podéis compartir coche, por ejemplo. Por ejemplo, eso es, sí, ir juntos. Bueno, que ya es algo, pero... ¿y la carrera en sí te da miedo? Me explico, porque luego nos hacemos mayores y a veces se nos olvida, pero cuando pasa uno del Ataulfo Argenta, que has estado los últimos años allí, que son pues los mismos compañeros, estás en Castro, a un paso de casa, etcétera, y nos vamos a la universidad, aunque sigamos viviendo en casa, pues bueno, pues la UPV es muy grande. Para empezar, es un conglomerado de edificios, es un sitio muy grande. Hay gente que le da miedo ese cambio y eso, bueno, pues dices que es un cambio y habrá que adaptarse. ¿Te da miedo que ahora haya que estudiar mucho más o que de repente lo bien que te ha ido hasta ahora no siga siendo así de bien? Pues sí, encima medicina es una carrera que la tachan de eso, ¿no? De que es bastante complicada, que hay que estudiar muchísimo. Muchas horas. He estado hablando, hay que meter muchas horas, sí. He estado hablando con algunas amigas, algunos amigos que están haciendo medicina, no en la UPV, sino en otros centros, y sí que me han hablado que tienes que tenerlo muy claro, que tienes que ir a por ello, te tiene que gustar, claro. Al final, si vas a trabajar de algo que no te gusta o vas a estudiar algo que no te gusta, pues te va a ir mucho peor. O sea, a mí me gusta, así que yo voy a ir a por ello, voy a darle todo lo que pueda, así que... Eso es. En casa hay gente esto de ser un tío tan listo y entiendo que también tan aplicado, porque antes has dicho que has estudiado, que, Sí. jolín, que era la PAU y que has estudiado. ¿Esto lo has heredado? ¿En casa hay gente lista en la familia? Mi madre, sí, mi madre sacaba muy buenas notas y siempre me lo decía, me lo recordaba mi padre, siempre está estudiando, guau, pues tu madre sacaba todo 10, no sé qué, y pues al final continuar con la tradición, no sé. Bien, ¿tú tienes hermanos, Aimar? No. Vale, no hay momento para las comparativas, No, entonces. En el instituto me has dicho que se han alegrado, pero también me has dicho antes que empezaste a sacar buenas notas en cuarto, pero Sí. hasta cuarto, ¿qué tipo de notas sacabas tú? Buenas notas, pero no todo 10. Pero no todo 10, eso es. Sacaba igual algún 8, al 7 es igual, pero de ahí no bajaba. La PAU sigue siendo una prueba que se prepara durante todo el curso. O sea, segundo de bachiller es un curso en el que desde que entras el primer día a clase todo está enfocado a aprobar un examen al final del curso. Sí, sobre todo se va viendo que va incrementando gradualmente ese enfoque, ¿no? Al final van haciendo cada vez más simulacros de examen, pero sí, desde el principio todo el temario, todas las explicaciones, cómo hay que hacer los ejercicios, cómo hay que plantearlos, todo va enfocado a la corrección de PAU, aunque este año ha sido un poco más incertidumbre porque hasta pasados meses no sabíamos de los modelos cómo iban a ser. Ya no sabíais exactamente cómo iba a ser, o sea, teníais que basar en lo que se había hecho hasta entonces, pero Exacto. no sabíais cómo iba a ser el examen. Y han cambiado, algunos los han cambiado, algunos los han dejado los han dejado más o menos parecidos, pero sí que se ha complicado en algunos y eso nos ha molestado un poco porque hasta, ya te he dicho, hasta igual 3 meses no sabíamos los modelos definitivos. ¿Tú has tenido en algún momento bueno, en los últimos años no te has tenido que enfrentar nunca a un examen que te salga mal, a una mala nota o a una materia que se te resista, ¿no? Bueno, igual algún examen de algún nivel de inglés parecido sí que me ha sentido parecido. ¿Y cómo llevas eso? Tipo dices la presión de... No, el hecho de, es que iba a decir fracasar, no quiero usar la palabra fracasar porque usarla para cuando a uno no le sale un examen bien no me parece, Ya, sí. no me parece la palabra adecuada, pero quiero decir, igual que el deportista que está acostumbrado a ganar siempre, tiene que aprender a gestionar, perder frente a otro contrincante, pues ¿tú crees que sabes suspender un examen, emocionalmente hablando? Pues... Claro, Claro, no te ha pasado. Hasta que no lo experimentas, pues eso, pero sí que en casa me han inculcado mucho que fracasar es necesario. Al final, de los fracasos se aprende, ¿no? Si siempre lo haces todo bien, pues no vas a sacar nada nuevo, nada que te ayude a mejorar. De fracasar sí, vas construyéndote por dentro. Y eso.
Y si ahora cuando empieces medicina, bueno, ahora, cuando termine el verano y hayas terminado de disfrutar, que ganado lo tienes, si cuando empieces medicina descubres que no te apasiona, ¿cambiarías de carrera? Sí, sin ninguna duda, sí. Además, hoy en día eso está muy normalizado, la gente hace muchos puentes de carreras que le convalidan asignaturas y eso, así que sin ningún problema, si lo tengo que hacer, lo haría. ¿El resto de tus amigos y de tus amigas también han tenido relativamente claro que querían estudiar? ¿O es una época complicada? Es muy complicado, para nada. Hay amigos que ya han tirado la prematrícula, otros que todavía están pensándolo y que no tienen nada claro. Se leen todos los días las listas de las carreras o de los grados. Hay algunos incluso que se van a muy lejos, a Madrid, a Salamanca o así, porque no hay carreras aquí cerca que quieran hacer y pues eso. Algunos sí, algunos no. En tu caso, ¿tú querías hacer medicina o ingeniería biomédica? Biomédica, has dicho antes. Algo relacionado, en cualquier caso, con la biología. Con la biología, lo tenías relativamente claro, pero ¿tú has tenido, por ejemplo, esas ganas o esa necesidad de estudiar fuera de Cantabria? Vas a estudiar, pero fuera del entorno cercano o no? ¿O la UPV te parecía bien? Sí, la UPV me parecía bien, al final estoy en casa, estoy con mis amigos, a ver, no me disgustaba tampoco la idea de salir fuera de mi zona de confort y tener que, no empezar de cero, pero acostumbrarse a un nuevo entorno y hacer nuevos amigos, además voy a hacer nuevos amigos en realidad, porque si no van a la medicina que conozco, pues... Pero, sí, con alguien hablarás en clase. Sí, exacto, pues eso, y al final es un nuevo comienzo, una nueva etapa, así que... A tus profesoras, eran todas chicas con las que yo hablé, que no todas igual te daban clase a ti, todas eran del Ataulfo Argenta. O me han dado clase a mí. O te han dado, efectivamente. Estaban todas muy orgullosas de ti. Entonces les pregunté, ¿cómo es él? ¿Es un chico muy sociable, es un ratón de biblioteca, un chaval que se dedica solo a estudiar, etcétera? Te describieron cómo es un animal social. Sí, la verdad que... A ver, le he dedicado tiempo al estudio, pero también he salido con los amigos y... A ver, animal social no sé si tanto. Bueno, pero... que te da tiempo a todo, quiero decir. Sí, básicamente. Yo creo que lo distribuyo todo bien, me organizo bien, así que sí, bien. Tengo vida social y estudio, me van bien las cosas, así que sí, bien. Aimar, pues aunque las notas las tuvieses más o menos claras y la nota fuese más o menos esperada y vayas un punto y pico por encima de lo que parece que te van a pedir para entrar en medicina, pues que enhorabuena, claro, porque que algo sea esperado no significa que no guste. Ya, muchas gracias. Espero que te vaya muy bien en medicina, igual de bien que te ha ido hasta ahora, seguro que sí. Seguro que te va muy muy bien. Enhorabuena por el esfuerzo que lo habrás puesto, porque si no, no se sacan estas notas, por ser tan listo también, porque si uno no es listo tampoco sacas estas notas. Y enhorabuena también a tus padres, que habrán hecho mucho trabajo, y a tus profesores. Pero enhorabuena a tus padres, que eso también te habrán inculcado mucho la responsabilidad, estoy convencida. Muchas gracias y muchas gracias por invitarme. No solo faltaba. Tú sigue disfrutando de las fiestas de Castro, que os quedan un montón de días. Sí. Que hoy es festivo y le hemos hecho venir aquí a acompañarnos. Gracias, Aimar. Un abrazo. A vosotros, gracias. Hacemos un alto en el camino, 13,74 le ha quedado de media, y sacó en la PAU un 9,82. Hacemos un alto en el camino y ahora enseguida continuamos. Hasta ahora. Nos visita esta noche de la Asociación Amigos del Mundo José Antonio Echevarría. Hola José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches. Hola Inés, buenas noches. La pasada semana que íbamos a haber estado contigo, te cambiamos por irnos a Colindres directamente para hablar y hacer una previa de las fiestas de San Juan. Pero esta semana ya tenemos, venga, sección adelantada en un día, pero sección para hablar ¿de qué? Bueno, me has chivado el nombre, digamos, de la sección de hoy y me he quedado un poco alucinando. Pues sí, vamos a hablar del ataúd maldito. El ataúd maldito. Y otros vampiros. Vale. Bien. Este caso se trata de uno de los casos más clásicos de la historia del misterio de España y constantemente en programas de radio, televisión, WhatsApp, de todo, cada vez que surge, pues hay un mare magnum de interpretaciones, críticas, como siempre, personas a favor, personas en contra, estudiosos a favor y estudiosos en contra, y sobre todo una serie de libros que han escrito sobre ello. Y todo esto se ha intentado o ha hecho que se rescaten estas historias y otras de los libros ya escritos hace bastantes años y que hoy, desde luego, quizás
podamos resolver el misterio del ataúd maldito. A ver, venga, cuéntame más. Ponme en situación. En estas historias vamos a hacer un pequeño recorrido anterior de leyendas, de vampiros y todo esto. Siempre las hemos situado allá por Centro Europa y los bosques balcánicos o castillos de los Cárpatos. Pero, queridos amigos, hoy diremos que los hemos tenido o los tenemos bastante más cerca de todo eso. ¿En serio? ¿No hay que ir hasta Transilvania para conocer a un vampiro? No. Toda esta historia comienza allá por el año 1993, cuando un equipo... 1993. La historia, empieza la historia. Pero si esto es antes de ayer. Sí, pero se retoma, diríamos, la historia, ¿no? Y se forma un equipo de investigadores, pues lógicamente todo esto viene a través de ahí, llamados Jordi Ardamuy, Martí Fló y Valentín Ferrán. Estos, su principal búsqueda estaba en principio sobre vampiros para hacer una publicación, y para ello hablaron con el investigador Ángel Gordón, a quien yo tuve el placer de conocer en Nuria, y este les da una nota escrita, mecanografiada por Miguel Gómez Aracel, donde se narraba una historia ocurrida allá por el año 1915. ¿Sobre qué? Sobre un ataúd llegado a Cartagena desde Yugoslavia. Luego desarrollaremos un poquito más la historia. Pero también venía de por ahí, de esa zona, ¿no? Sí, venía, el ataúd venía desde Yugoslavia y llega a Cartagena. Bien. En esa nota, que estaba fechada el 7 de octubre de 1983, llevaba el pomposo título de Resumen de la investigación realizada por el abogado de AM, a Miguel Aracel. Bien, pues esta gente, esta nota estaba redactada o hacía referencia a las fechas entre el 1 y 6 de octubre de ese año 1983, y estos investigadores van a ver a este hombre, a Gómez Aracel, y cuando llegan le enseñan esta nota, ya muy antigua, de Ángel Gordón, y Aracel, muy cabreado porque les habían entregado una nota suya sin autorización, les despide de malas formas. Así, con cajas destempladas. Dice, todo lo que sé del asunto es lo que dice el papel, y no sé más. Entonces estos, en un principio, esta historia inicial termina en esta nota, fechada, como decíamos, en el año 1915, con la llegada al puerto de Cartagena de ese ataúd, un ataúd, diríamos que un ataúd típico, y allí quedó depositado durante bastante tiempo, hasta que fue reclamado por un particular en La Coruña. ¿El ataúd? O sea, el ataúd viene de Yugoslavia a Cartagena. Queda allí parado. Claro, porque nadie se hace cargo de él, queda ahí donde sea, en aduanas cartageneras. Sí. Y lo reclaman desde Coruña. Y luego lo reclaman desde Coruña. Lógicamente, tras las formalidades normales para hacer un traslado, este ataúd fue enviado por carretera, en un coche de caballos en aquellos tiempos todavía. Cuidado que de Cartagena a Coruña hay un... Sí, hay un buen trecho. Y diríamos que, como tú bien dices, como hay un gran trecho, hay diferentes paradas. Y en estos días precisamente, ya se había hablado y se había producido una serie de ataques vampíricos en Alhama del Segura, Almería, Toledo, Santillana del Mar y Comillas. Todo esto, claro, será, no tengo yo ahora así como el mapa de las carreteras de España, pero esto será el camino de Cartagena. Ese era el recorrido que iba a hacer hasta llegar a La Coruña, que en La Coruña, por cierto, pues también se había producido este tipo de ataques, ¿no? Santillana del Mar y Comillas. Perdón, Santillana del Mar y Comillas, sí. Aquí en casa. En Boros, que era un pueblecito de la provincia de Toledo, ya se había empezado a hablar del vampiro de Boros. Pero aquí, ¿qué fue lo curioso? Lo curioso es que cuando el ataúd llega a La Coruña, no se hace nadie cargo de él. Y automáticamente se vuelve otra vez a Cartagena. Y entonces en Cartagena había un noble serbio que con escasa situación económica, y que fue el que se hizo cargo de
de este ataúd. Él se alojaba en una pensión de la calle Mayor de Alhama, del Segura, el cual solamente se le veía por las noches. Bueno, según contó un anciano del pueblo, que aseguró conocer a otro aristócrata polaco, muy parecido al balcánico, y al parecer el polaco se esfuma al poco tiempo sin dejar ningún tipo de rastro, y igual que el servicio que tenía, y el ataúd fue enterrado allí en Cartagena, y alguien puso un nombre y unas fechas. Bueno, pues hasta ahí, digamos que una situación normal dentro de la normalidad. Normal, pero muchas vueltas había dado ya ese ataúd, pero claro, bueno. Claro. Bueno, esta historia ya era conocida por Gómez Aracil, que era de una forma, diríamos, el iniciador de todo este sentido, porque ya lo citaba él en uno de sus libros titulados Vampirismo, magia póstuma y de los no muertos. Bien, eso se edita en Barcelona en el año 1986 y ahí se menciona un caso ocurrido, este caso ocurrido concretamente en Cartagena. Posteriormente, en el año 1992, en la revista Ritos, dirigida por este hombre, por Miguel Montero, resulta que contó la historia de unos investigadores, unos ocultistas, que se habían presentado en el año 1917 en Santander para hacer una invocación, una sesión de espiritismo aquí en Cantabria. Entonces, según la narración de estos investigadores, de estos espiritistas, decían que al realizar la invocación de ese no muerto, vamos a decir, la estancia, el cuarto donde se encontraban, se llenó de un hedor tremendo, a carne putrefacta, y la temperatura bajó hasta el nivel de congelación. Bien, estos tres amigos, lógicamente, que ya hemos dicho sus nombres, acudieron en demanda de información a la Asociación Catalana de Estudios, pero allí nadie tampoco les daba ninguna referencia sobre esto. Uno de los miembros contestó que al respecto del vampiro ha aparecido en diferentes lugares de España, o sea que no fue solamente en aquel sitio. En el primer tercio de este siglo sabemos que la documentación se encontraba, o se suponía que se encontraba en Santillana del Mar. O sea que hemos estado muy relacionados con el vampirismo en esta zona, al menos, digamos, en escritura. O sea, había documentación sobre todo este asunto aquí al lado, en Santillana del Mar. Exactamente. Bueno, vamos a ver el vídeo número 1. En 1917, en plena Primera Guerra Mundial, llegó al puerto de Cartagena un extraño ataúd procedente de Europa Central. En su interior yacía un cadáver embalsamado cuyo destino debería ser La Coruña. El ataúd fue depositado en los hangares hasta que alguien nos reclamó desde La Coruña. Al reclamarse, montaron un viaje con un carro de caballos, un carro de muertos, para transportar un ataúd. Un ataúd que atravesó toda España, de sur a norte. Y por donde pasó, por donde pernoctó, mejor dicho, fue creando o fue dejando una semilla vampírica, un germen vampírico. En su larga trayectoria macabra, el ataúd pasó por Alhama y Calasparra, en Murcia. De ahí siguió su camino hacia Borox, en Toledo, y luego hacia Santillana del Mar. Tenemos, José Antonio, un ataúd que llega desde Yugoslavia hasta Cartagena, que de Cartagena lo mandan a Coruña porque alguien lo habría reclamado en Coruña, pero luego en Coruña no lo recoge nadie y vuelve hacia atrás. Y entre medias tenemos documentación de todo esto que aparece aquí en Santillana. Supuestamente se pensaba que estaba en Santillana del Mar. Entonces estos tres amigos, estos tres investigadores, van a Santillana, revuelven allí, como vulgarmente se dice, Roma con Santiago, pero no encuentran nada. No aparece ninguna documentación. Vuelven otra vez estos hombres a, como decíamos, a la Asociación Catalana de Estudios, donde precisamente Gómez Aracil era el presidente de la asociación.
este hombre, que ya les había echado una vez Sí. con cajas templadas, les amenaza con deportarlos como vuelvan a molestarlos. Entonces, ¿estos qué hacen? Se olvidan de Gómez Aracil y se concentran en otro personaje, el que se hacía referencia en escrito, que era D.A.M. Y empiezan a buscar. Como decíamos, después de buscar en Santillana toda esta documentación donde no encuentran nada, pues van a través de la lista telefónica que había, que era un tocho grandísimo, pues intentan buscar a este otro DAM, Ostras, pero claro, buscar un DAM a través del listín telefónico. imposible. Bueno, total, que no lo consiguieron encontrar y se preparan las maletas y se lanzan a la carretera a buscar las pistas de el vampiro ese que se había referenciado ya anteriormente, que era el vampiro de Boros. Bueno, pues antes se les ocurre volver también otra vez a Cartagena e intentar buscar allí la documentación y tampoco encuentran nada. Ellos van siguiendo todas las pistas que pueden. Exactamente. Ellos indagaron, como se había dicho que había sido enterrado este ataúd sin saber lo que contenía dentro, en Cartagena, ellos buscan en los cementerios municipales de esa localidad, el de Nuestra Señora del Remedio y el de San Antonio Abad. Pero lo mismo que había ocurrido en Santillana del Mar y también que habían mirado en Comillas, pues no encuentran nada. ¿Y por qué? Pues que lógicamente si no sabes el nombre ni tienes ningún dato del difunto, supuestamente, pues difícilmente vas a encontrar allí a una... Bien, ellos acuden también posteriormente a la aduana marítima de Cartagena y allí no descubren tampoco nada. Sí, para ver cómo se a ver si había recogido el registro, bueno, pues todo ha aparecido. Y también a su vez van a la Cámara de Comercio de Murcia, la capital, para ver si efectivamente en algún sitio aparecía alguna referencia a ese dichoso ataúd. Pues lo mismo que en Santillana, Comillas y Cartagena, no aparece nada. Entonces, ¿qué hacen? Siguen o intentaron seguir el recorrido macabro de este ataúd, pero empezando en lugar desde el inicio, que sale de Cartagena hacia Galicia, al revés, desde Galicia hacia Cartagena. Para Cartagena. Y, como decíamos, ni en Santillana ni en Comillas habían encontrado nada, aunque también preguntaron en la Cámara de Comercio de Santander y tampoco encontraron absolutamente nada. ¿Y qué hicieron? Pues lógicamente fueron a Boros, a este pueblo, que era un pueblo toledano, que estaba situado en la comarca de la Baja Sagra, a unos 50 kilómetros de Madrid, y allí hablaron o intentaron buscar alguna referencia en referente a ese vampiro de Bos que hablaban. Esto era más o menos en el año 1994, y este pueblo tenía aproximadamente unos 1000 habitantes. Y todos los que comentaban hablaban de viejas historias, pero fue Ardanuy quien viajó luego e intentó hablar con el secretario del ayuntamiento, y este secretario sí que le dio algunas pistas para poder llegar a alguien que pudiera conocer. Y entonces una señora, una anciana, le dijo que ella había oído hablar hace muchísimo tiempo que había un vecino, entre comillas, que chupaba la sangre a sus congéneres, lo que parecía confirmar la historia del vampiro de Bos. Claro, porque en Boros recordemos que es donde surge una historia de un ataque vampírico. Sí. Y está en también, ese recorrido que hizo Santillana, el Comillas y lo demás. Ya. Pero bueno, que aquí sí había una señora que de alguna forma confirmaba la existencia de ese vampiro de Boros. Bueno, vamos a ver el vídeo número 2. En cada sitio donde el ataúd paró, dejó un rastro de enfermedades y muertes. Cuando el ataúd maldito llegó a la oficina consignataria de mensajería de La Coruña, nadie lo reclamó. Pronto lo devolvieron a su destino. Pues nadie lo recoge. Y los encargados de la aduana de La Coruña dicen, bueno, ¿para qué queremos este trasto? Volvamos, mandemos la origen. Y otra vez, de nuevo, el cadáver a recorrer España de punta a punta para volver a Cartagena. Posteriormente apareció un misterioso personaje en Cartagena, un noble, un aristócrata serbio, que luego resultó ser polaco, cuyo nombre dijo ser Boris Stronescu. Este noble serbio
se hospedó en una casa de huéspedes de Alhama, en Murcia, y fue visto por varias personas. Incluso fue visto por la gente del cementerio, porque dijo no tener suficiente dinero como para retornar a su país, el ataúd con el cadáver embalsamado. Hasta el momento, José Antonio, el único testimonio que habían encontrado era en Boros, en el resto de los sitios no. No. Y en base a eso debemos creer que el vampiro existió. Bueno. Y que era el ocupante del ataúd misterioso. ¿Quién lo sabe? Eso quedaría ahí. Bueno, de todas formas, estos tres amigos, estos tres investigadores convencidos de que sus investigaciones no llegaban a buen puerto, por decirlo de alguna manera, ¿qué hicieron? Escribieron un libro sobre todo lo que habían recapitulado, titulado Vampiros, magia póstuma dentro y fuera de España. Uno de estos capítulos, escrito por Aldanui, se dedicaba al vampiro borosiano, o borsino, que era el de Boros, que habíamos hablado, el de Boros. Y da la puñetera casualidad que al publicarse este libro, con esta historia, resulta que, tanto en España como en Sudamérica, se empieza a hablar de el ataúd maldito. ¿Pero en referencia a este ataúd o se empieza a hablar del...? No, ataúd, a referencia a ese ataúd que llegó a Cartagena. Es decir, había quedado, diríamos, un poquito más o menos en olvido, pero a raíz de la escritura esta del borosino, del vampiro, pues sale otra vez a coalición Este ataúd o esta historia también fue reflejada en la revista Karma 7, que en aquel tiempo dirigía mi amigo Sebastián Darbó, y que incluso dio lugar a un programa de televisión donde se recogía un poquito esta historia, ¿no? Pero, sobre todo, el vampiro de Boros, vamos a decir que alcanzó su máxima autoridad, por decirlo de alguna manera, en esta época. Escucha, y todo por el testimonio de una señora, que estos igual pillaron a una que era como Felisa, la de mi pueblo, que, entiéndeme, José Antonio, para cuando decía 4 frases bien, había dicho 3 que no coordinaban mucho, ¿eh? Pues sí. Pues mira, mientras tanto, otro de los componentes de este grupo, Montejo, intentó conocer al famoso DAM. Sí, saber a qué siglas correspondían, ¿no? Que lógicamente era uno de los que había participado en ese estudio primigenio, vamos a decir, de lo de esto. Y entonces consiguió conocerlo gracias a Juan Carlos Menéndez, que era un experto en historia y leyendas sobre mundos subterráneos. Y el mencionado DAM, que por cierto era un abogado, en realidad se llamaba A.M. García. Y Montejo tuvo una muy buena relación posiblemente con este hombre, y después pues ya conocía la historia del famoso vampiro de Boros por haberla leído en trabajos de investigación de Luis García Champiñal. Este hombre se había interesado también por estos casos de vampirismo y sobre todo por el de Boros, que estaba a 50 kilómetros de Madrid. O sea, como hemos dicho, pertenecía a Toledo. Y le contó cómo fue toda aquella más o menos historia. Este abogado explica que en el año 1983 había contactado con el famoso Gómez Aracil, quien había expulsado a estos otros amigos, y después de leer un artículo suyo en Karma 7, donde relata un viaje a Rumanía y donde iba tras las huellas de Valtepes, que fue el que dio lugar a la famosa figura del conde Drácula. Y yo creo que viene un poco por ahí toda la historia de esta relación vampírica que teníamos por aquí, ¿no? Se inicia entre ambos, entre Montejo, una buena, decíamos, una amistad, una buena amistad y una buena relación, y García refirió a decir una que había leído hace mucho tiempo, que era un libro cuyo título no recordaba, basado en lo que recordaba y dándole visos de credibilidad, o sea, al famoso vampiro bosiano, ¿no? También le comentó, por si era de su interés, otra historia, entre comillas, vampírica, que era
de Zarco y Amalia. ¿Estos eran unos vecinos de dónde? Estos eran unos vecinos de Madrid, parece ser, que ellos estaban convencidos que este matrimonio, o habían investigado que este matrimonio venido a menos, que no tenía de qué vivir, lo que hacían es vender su sangre, o sea, se habían hecho, por decir de alguna manera, donantes profesionales de sangre. Tales oyentes de esta historia eran un tal don Antonio, que era un profesor jubilado, y un escritor, y un kinky llamado Román de Falso, y un tercero, el Gangrena, tipo de naturaleza enfermiza. O sea que mira qué cuadro de elementos se había juntado. Ay, José Antonio, es que me ha hecho mucha gracia. No, pues es que el apodo, el Gangrena, con lo de naturaleza enfermiza. También me falta uno que era importante. No, que le habían puesto el de la enfermedad enfermiza se supone que era uno de los que recibía la visita vampírica. Vamos a empezar por ahí. Me ha hecho gracia. Bueno, pues ahora viene ese otro que te va a hacer todavía más gracia, que es que en la primera parte de ese relato que habían hecho aparece un tal Chancaichepa, que era un kinky del barrio, quien, repasando su vida profesional, había sido marinero de un barco de turismo, había tenido mucho tiempo para leer y había estudiado mucho, leído mucho sobre el vampirismo. Esta cultura que fue adquirida, como decíamos, gracias a esos ratos libres que él tenía en el barco, resulta que se echa, vamos a decir, una novia que es precisamente la Amalia, esta anterior, que Amalia, la de Zarco. Sí, que decía que olía a muerto y era muy aficionada a hincarle los dientes en la garganta. Finalmente, y como es muy lógico, el Chancaichepa sale huyendo de las caricias. Eso te iba a decir, la relación fracasó, claro. Totalmente, de su novia, Amalia, ella investiga un poco sobre ellas, averiguando que el 1 de mayo de 1915, en plena guerra europea, esta mujer fallece. Y fue enterrada al día siguiente. Se llamaba Amalia Franco Calderas y era natural de la ciudad y de profesión, entre comillas, sus labores. En la policía de Cartagena, gracias a un amigo de la Brigada de Investigación Criminal, que era alcoyano, decía, hay un atestado sobre la desaparición de bastantes, muchos diría yo, cadáveres en Alhama y en Lorca y Mazarrón. Supuestamente, estas desapariciones le fueron aplicadas a esta señora. Y esta, se sabe también que en el año 1898, de Cuba, volvemos ahora al ataúd maldito, se desembarca un ataúd que venía, como hemos dicho, de Yugoslavia, cuyo contenido se ignora y que muy bien pudo ser, según Francisco Pérez Navarro, especialista en ciencias del demonio. Podía ser la semilla del vampiro que parecía extenderse desde La Coruña, un ramalazo señalándose casos de vampirismo en la provincia de Toledo, como hemos dicho, con el vampiro de Vos, mientras que por el norte se extendía una rama lateral hasta Santillana del Mar y Comillas. Vamos al vídeo 3. El ataúd se enterró de manera sigilosa en el cementerio de Nuestra Señora de los Remedios, en presencia del extraño noble. Según Darboux y otros investigadores, es probable que el misterioso conde centroeuropeo fuera el mismísimo vampiro que se escondía dentro del ataúd. Según los entrevistados por Cuarto Milenio, una duda persiste. ¿Existió realmente el noble serbio que estuvo en España en 1917 haciéndose cargo del ataúd? Cuando hay una guerra no hay nadie que se libre, y en este caso no se libra ni el vampiro. Cuando las tropas entran a los castillos, pues lo primero que hacen es saquear, porque claro, es un poco su botín, no reciben paga, entran a los castillos, a las casas y hacen un poco cogen su botín y se van. Entonces, con esas circunstancias, ni un vampiro podía estar tranquilo, y es un poco lo que resalto, que él viene aquí, o le reclaman desde aquí, porque no puede vivir en aquel ambiente. Fíjate, José Antonio, que
desde que llevas contándome esta historia de supuestos ataques vampíricos, yo me he acordado de, sobre todo cuando has mencionado a Amelia y Zarco. Amelia y Zarco, sí. Amelia y Zarco, que has dicho, ellos eran donantes de sangre, que también en esa época, en aquellos años, se creía mucho, o para combatir enfermedades como por ejemplo la tuberculosis, también había gente que recurría a la sangre de otras personas. Sí, sí, sí. Sí, se secuestraban niños, ¿no? Claro, por ejemplo, para curar a otros niños. Ten en cuenta que en aquellos tiempos, y además está recogido también en la documentación, también lo ha recogido, toda esta gente se dedicaba a donar sangre, pagada lógicamente, como se decía, venían porque supongo. aquellos padres, aquellos que tenían mucho dinero y necesitaban curar a sus hijos, sobre todo de tuberculosis, compraban esa sangre. Cuando no, ya sabemos que incluso había muertes. Cuando no secuestraban a un niño y arreando, sí. Se les sacaban la sangre y se lo llevaban, ¿no? Entonces sí que era diríamos, bastante normal la venta de sangre en aquella época, ¿no? ¿Volvemos a Santillana y a Comillas o ahí no hay ahora, donde rascar? De momento no. Ah, vale. No, pues ya la historia más o menos es en relación con que se había extendido el vampirismo, pero quitando algún dato de un señor Hugo que en otro momento... Es como el Camino a Santiago, uno va por aquí y en la otra línea vampírica va por sí, arriba. Hubo también un personaje que decía que él había conocido a una persona que había aparecido y había desaparecido en un tiempo y que también se dedicaba a chupar la sangre. En esta investigación que hablábamos de Amalia, también se descubre que esta señora tenía una pensión, o su familia, y en ella se sabe que vivió algún tiempo un conde, un aristócrata yugoslavo o polaco, que muy bien pudo ser el gancho del ataúd de Cartagena. El 14 de mayo de 1915, Amalia se pone a servir en casa de un coronel de artillería. ¿Y qué pasa? Que este hombre, al cabo de un tiempo, fallece anémico, perdido, por falta de que sangre. Parece que le han chupado la sangre, ¿no? Al año de la convivencia. Uséase que la Amalia, pues, el chancallipena pues se le hizo muy bien en escaparse, porque si no habría... Chacaichepa, que me lo ha O contado. Chacaichepa, pues se hubiera quedado fulminado igual que ¿no? También se había contado una historia, el Gómez Araceli, basándose en unos recuerdos olvidados, que no se trataba más que, decía él, que un supuesto cuento. Ya publicándose en 1964 por Alfonso Sastre, en un volumen dedicado al humor negro. Ya aquí es cuando empezamos las discrepancias. Bueno, vamos a ver el vídeo 4 y último. Otros investigadores creen que toda esta historia se basa en una obra literaria de carácter fantástico, pero que pudo tener algunos puntos de contacto con la realidad. En 1917, realmente surgieron varios brotes de anemia y otras enfermedades a lo largo de la presunta ruta del ataúd maldito. La leyenda de los bebedores de sangre se extendió por aquella España sombría y profunda de 1917. Para muchos, nacida al calor del folclore popular. Para otros, fruto de la más rotunda y oscura realidad. ¿Tú crees en los vampiros, José Antonio? A ver, yo sé que en Barcelona hubo en un tiempo un vampiro, del que me habló Sebastián Tarbó. Pensé que me ibas a hablar de la vampira del Raval, ¿te acuerdas cuando lo trajiste? No, sí, aquí pero una bueno, noche? aquello, bueno, era otra historia, ¿no? Pero este sí, porque le entrevistó Sebastián en su día, lo que pasa es que este no vivía... ¿A un vampiro? Sí, sí, pero lo que pasa es que este no bebía sangre humana, bebía sangre de vaca. Y también se vestía auténtico. Eso es un trastornadillo. Sí, le vi yo en... Pero se vestía tipo Drácula, Bela Lugosi haciendo de Drácula. Sí, sí, tipo la gente. Bien. Cuéntame. Ardanui y sus compañeros empezaron a ver que esto no se ajustaba mucho a la realidad e intentaron localizar al famoso Alfonso Sastre para que
arbitrar la cuestión si era cierto o no era cierto. Sí, sí, formaba un poco parte de leyenda. Ya el hombre era ya muy mayor y consiguieron localizarle, y porque 6 años antes había reeditado un libro que había escrito que se titulaba Las noches lúgubres, y ahora ya lo había reeditado sin censura como tenía anteriormente. A ellos les sonaba todo esto un poco raro, porque entendían que, bueno, que no podía ser esa historia así tan fácil y sencilla como decir, oye, pues pim, pam, pum, ¿no? Y hablan otra vez del Chancaichepa y intentan normalizar a través de este hombre, a través de San Pérez, las notas, diríamos, sobre ese histórico personaje. Bien, lógicamente no consiguen muy mucho, y lo que hacen es mandarle una serie de escritos a este hombre para entender o pedirle información sobre esa historia, si era real o no real. Pero claro, cuando estamos hablando que todavía había lo que había en la prensa y el miedo que había, pues este hombre les contesta que efectivamente que no, que había sido diríamos, una novela imaginaria. Y ya con eso dice cordialmente. Pero, vuelvo a repetir, ellos no quedan tranquilos, porque la contestación que habían dado, el escrito, que había sido escrito de puño y letra, no se ajustaba a la forma de escritura de Sastre, por lo cual entendían que había sido falsificado. Una falsificación. Aparentemente, en esta historia, el cheposo trapero apodado el Chancaichepa sería también una posible fruta, diríamos, de la imaginación de Sastre, pero tampoco estaba muy determinado que esta fuera así. Ellos se reunían en lo que era, en aquel tiempo, que existía, lógicamente, una taberna que era la Taberna Fantástica. Pero, sí, así se llamaba. O sea, en esta historia de José Antonio hay unos nombres maravillosos. En 1967. La Taberna Fantástica. La Taberna Fantástica. Y también había otra tasca por esa misma zona, que se llamaba, igual que hay una cafetería de Colindres, el Gurugú. ¿Oh, sí? Bueno, también hay un monte en Marruecos, sí, que no se concentran ahí todos los turistas que así que llaman. Pues bien. Ellos se reunían allí, en esos dos sitios. Exactamente. En la Taberna Fantástica, en 1960, y en el famoso Gurugú. Y allí no consiguen tampoco dar luz sobre esta historia vampírica. Y lo único que nos queda en ese recuerdo, que era, pues que sale de Cartagena, va a La Coruña, pasando por Santillana y Comillas, donde nos deja algún vampiro perdido por ahí, que bueno, a Dios gracias, no tenemos constancia de que hubieran proliferado, pero tenemos ahí la semilla. Y además no conseguimos descubrir qué es ese ataúd, o qué contenía ese ataúd, ¿no? Que viene de Yugoslavia, llega a Cartagena, va hasta Galicia y vuelve a Cartagena. Claro, y principalmente porque no se ha localizado el lugar de enterramiento. Se suponía, se decía y se dice que estaba enterrado en Cartagena. ¿En qué cementerio? No se sabe. ¿En qué lugar de qué cementerio? Menos. Por lo tanto, ahí queda esta historia vampírica y de este ataúd maldito que un día del año 1915 vino a visitarnos a esta tierra de Cantabria. José Antonio Echevarría, Asociación Amigos del Mundo, mil gracias por haber estado este ratito esta noche con nosotros, un placer como siempre, pues aunque sí, sea pues, para hablar de vampiros. Bien, pues como siempre también decimos, oye, muchas gracias a la cadena, a 11TV, y a la Bichear, darnos a conocer o permitirnos dar a conocer todas estas historias, que la gente investigue, que la gente estruje un poquitín el coco, aunque sea un poco esta historia entre sí y no,
que quizás con el tiempo alguien pueda averiguar que efectivamente ese ataúd está en el cementerio. Sobre todo si le da al primo de Drácula de salir alguna noche por Cartagena. Bueno, esperemos que no. Si alguien descubre algo, que nos lo cuente, ¿eh? Bien, pues otra vez más, amigos, lógicamente ahí tenéis datos, buscarlos, analizarlos, estudiarlos y tomar vuestra determinación. La vuestra, no la de los demás, porque, como siempre decimos, el saber nos hará libres. Buenas noches y hasta el próximo día. Qué bien despide José Antonio, siempre lo digo. Hacemos nosotros una pausa publicidad, ahora enseguida volvemos. Para despedir este Vaya Noche de hoy, mojinos escocíos que son divertidísimos, que estuvieron el otro día en Gama en las fiestas del Corpus Christi, que teníamos así como nosotros ganas de que ustedes, por si no lo han podido ver, disfruten de este concierto. Nos despedimos, mañana a las 9:30 volvemos a tener aquí en Vaya Noche una cita. Un besazo enorme, adiós. Si queréis que se lo meta por el culo, es tan fácil como que cantéis esa canción que dice: por el culo. ¡Ay! Yo prometo que antes de que se termine el concierto, y luego en el 89 trabajé otra vez vestido del rey Gaspar. Necesito unas vacaciones, tanto estrés.